Muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar con nuestra charla de este día sobre pensión de invalidez y otras, como señal de respeto y duelo por el fallecimiento de don Luis Cardona, quien fue el representante legal y director ejecutivo de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular, hemos querido rendir un pequeño homenaje por su vida y el gran aporte social que tuvo hacia todos nuestros pacientes y sus familias. Pues don Luis fue un hombre que luchó por la comunidad diagnosticada con enfermedades huérfanas. Digamos que durante todo su tiempo, a través de estas charlas, a través de la fundación, logró que las personas diagnosticadas con distrofia muscular tengan una mejor calidad de vida. Así las cosas, pedimos un minuto de silencio por don Luis. Un gran hombre, don Luis, y a quien recordaremos por muchísimo tiempo. Bueno, para continuar con nuestra agenda, queremos en primer lugar agradecer la asistencia de cada uno de ustedes en este día y contarles que esta charla está siendo transmitida vía Zoom y también por Facebook Live. Así que en los últimos 10 minutos de la charla se activará el chat de nuestro Zoom y en Facebook Live en la cajita inferior para que ustedes puedan dejar sus inquietudes, comentarios y nuestro conferencista al finalizar la charla nos despeje todas esas dudas. De esta forma, le damos la bienvenida al doctor José Fernando Pérez Rodríguez, quien es abogado, egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta, candidato a magíster en Derecho Administrativo, capacitado en Washington, D.C. en sistema acusatorio y sistema penal acusatorio, profesor universitario de nivel pregrado y posgrado en instituciones universitarias, conferencista en materia jurídica a nivel nacional e internacional, autor de artículos científicos y capítulos de libros producto de investigaciones, abogado litigante y asesor jurídico en temas civiles, laborales y de derecho médico. Muy buenas tardes, doctor José Fernando. Esperamos que se encuentre muy bien en este día. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido, por favor. Muy buenas tardes, Alejandra, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Espero estén bien y que sea un rato ameno y agradable para todos ustedes, donde ojalá todos los elementos y demás queden totalmente claros. Tal cual lo manifestaron, vamos al final de la intervención a responder una serie de preguntas que ustedes tengan. Ojalá las vayan escribiendo a lo largo de la charla y trataré de abordarlas de forma, digamos, organizada. Bien, vamos a iniciar entonces para que aprovechar el tiempo. El tema es un tema bastante largo, es un tema largo, profundo, que requiere, digamos, un análisis
interesante y un análisis profundo, y de ahí van a surgir muchísimas dudas porque no se deja de trabajar, no se deja de escribir sobre la materia. Y entonces el tema o el título central, y ya me permito compartir pantalla en este momento. Un segundito, por favor. Listo. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, doctor, ya se ve perfecto. Perfecto. Adelante. Bien, ya pasamos la presentación y vamos a ahora rápidamente hablar del eje temático del que trataremos de abordar el día de hoy, que se va a tratar de hablar de cada uno de los puntos. Traté de reducirlo lo mejor posible para que vayamos solventando una serie de preguntas, donde el eje central o digamos el punto importante o primordial de esta intervención va a ser sobre la pensión de invalidez, pero pues muy someramente voy a hablar de dos puntos centrales sobre la pensión de sobreviviente y sobre la pensión de vejez, y si por ejemplo la pensión de invalidez y de vejez puede estar al mismo tiempo. Esas preguntas, esas dudas las vamos a ir contestando a lo largo de esta intervención. Bien, el eje temático de esta intervención es la clasificación de la pensión de invalidez en Colombia, cómo está clasificada, cuáles son los tipos de pensión de invalidez en Colombia. Posteriormente vamos a hablar de la pensión de invalidez propiamente, la pensión de invalidez por riesgo común, los requisitos para obtener la pensión de invalidez por riesgo común, posteriormente el monto, el valor de la pensión de invalidez, pero no desde un punto de vista económico, sino para explicarles a ustedes cómo lo establece la norma y cómo pueden solicitar dependiendo de qué factores económicos, desde qué factores, desde la pensión, desde qué factores de la pérdida de la capacidad laboral se puede solicitar la pensión y cómo varía dependiendo de estos factores. Posteriormente, cuál es la liquidación, es decir, cómo liquidar o cómo ustedes sacar el porcentaje de cuánto es la pensión que le debe corresponder. Vamos a hablar también de la pensión de invalidez por riesgos laborales, por riesgos profesionales. Voy a contar rápidamente una historia pequeñita para que ustedes vean cómo una situación quizás que no es común, pero mientras esté ejerciendo ciertas labores o funciones profesionales, se toma como un riesgo o como una pensión de invalidez por temas profesionales. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una pensión de invalidez por riesgo laboral o profesional? Lo mismo, monto y liquidación de esta. Y ahora también vamos a hablar desde cuándo se paga la pensión de invalidez, porque habitualmente se tiene una mala idea de pasaron un año, pasaron 6 meses, yo nunca he solicitado la pensión de invalidez, solicito al día, tuve el accidente o la pérdida de la capacidad laboral el 1 de enero del 2022, pero hasta el julio del 2022 me otorgan la pensión, es decir, que esos meses no hay pensionado. Vamos a preguntar o vamos a responder esa pregunta. También vamos a hablar qué pasa si el porcentaje de invalidez no alcanza para obtener la pensión. Abogado, supongamos tengo el 45% de pérdida de la capacidad laboral, entonces en ese caso, evidentemente tengo una invalidez o una disminución de la capacidad laboral. ¿Qué hacer? ¿Cómo me protege la norma? ¿Qué dice la norma frente a eso? Después hablaremos qué pasa si el empleador incurrió en mora en el pago de las cotizaciones o los aportes, es decir, si mi empleador no viene cancelando habitualmente la seguridad social. Y por último, hablaremos de la pensión de invalidez cuando el trabajador fue afiliado o no fue afiliado a la seguridad social, ¿sí? Entonces, eso va a ser el eje temático y de último, muy someramente, pensión de sobreviviente y pensión de vejez para poder condensar los temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, arranquemos con la clasificación de la invalidez en Colombia. Y la clasificación de la invalidez en Colombia tiene un tema muy importante. Y es que la pensión de invalidez no podrá ser por enfermedad o por accidente, ya sea, digamos, de origen común laboral o profesional. Entonces, hay que tener una claridad, una certeza. Vamos a clasificar esa pensión de invalidez. Entonces, si ustedes preguntan, bueno, pero ¿cuándo es por régimen laboral de origen común y cuándo es por enfermedad laboral? Y la respuesta es sencilla. Por origen común es cuando ustedes vienen con una enfermedad antigua, es decir, que no fue producto de una labor constante. Vengo con, por ejemplo, un problema de movilidad en mi pierna izquierda, donde mis funciones son netamente administrativas, pues esa enfermedad es común y podemos solicitar la pensión de invalidez por enfermedad común. La respuesta es sí. ¿Listo? Simplemente en qué cambia uno de otro, en la persona o la entidad que debe responder. Entonces, la primera pregunta, o hablando de la clasificación de la pensión de invalidez, puede ser por enfermedad o por accidente.
ya sea de origen común, ya sea de origen laboral. Y dependiendo de su origen, la entidad que reconoce o paga esa pensión es distinta. Bien. La pensión de invalidez se reconoce siempre que la persona esté afiliada al sistema de seguridad social. Es decir, es un requisito objetivo que pide la ley. ¿Listo? ¿Me puedo pensionar si no estoy afiliado y no vengo cotizando al sistema de seguridad social? La respuesta definitivamente es no. Pero si la pregunta es, yo vengo trabajando en una empresa, pero es mi empleador quien no me ha pagado los aportes, ¿puedo recibir la pensión de invalidez? La respuesta es sí, pero ya llegaremos allá, no nos adelantemos. Entonces, además de estos dos requisitos, además de saber que la pensión de invalidez puede ser por una enfermedad o por accidente, debemos tener en cuenta que se reconoce esa pensión de invalidez cuando la capacidad laboral haya sido disminuida, ¿sí?, de un 50% hacia arriba. Es decir, que para poder solicitar la pensión de invalidez en Colombia, ya sea por enfermedad de origen común o de origen laboral, debemos tener una pérdida de la capacidad laboral al menos del 50%. Es decir, que si tenemos el 49% de la pérdida de la capacidad laboral, ¿podemos pedir la pensión? La respuesta es no. Y pilas con esto porque es muy importante. ¿En qué se diferencia entre un 49 y un 50% de una persona en Colombia con el tema de la discapacidad o con la pérdida de la capacidad laboral? Teóricamente, objetivamente diríamos en absolutamente nada, ¿no? Podríamos decir que alguien que tenga el 50% y el 49% están prácticamente en las mismas condiciones. Pero aquí viene un elemento objetivo de la ley. La ley lo establece que debe ser el 50% y esta calificación la debe dar directamente la aseguradora, ya sea la ARL, cuando haga la pérdida de la capacidad laboral, o que acudamos a las entidades correspondientes para que hagan la valoración médica y nos determinen cuánto ha sido la capacidad laboral, nuestra pérdida de la capacidad laboral. Y acá es un tema muy importante y es muy necesario, porque tendemos a confundirnos en, pero es que yo tengo una disminución muy grande del 30%, no puedo ejercer ciertas funciones y demás, ¿qué hacer? Y la respuesta es una reubicación, que ya vamos a llegar a ese punto. Bien, entonces frente a la clasificación, para nuevamente retomar, es por enfermedad común o por origen laboral. Esos son los dos tipos de pensiones que se reconocen dependiendo de la entidad o dependiendo de cómo se haya generado la enfermedad, se determina qué entidad cancela. Ahora, ¿quién paga la pensión de invalidez? ¿Sí? Depende de la enfermedad o el accidente que originó la invalidez, ¿sí? Como les venía comentando. Si la invalidez se originó de una enfermedad común o un accidente común, la pensión de invalidez la paga el fondo pensional al que está afiliada la persona o el trabajador. Ojo con esto. Pero, es decir, cuando es de origen común, cuando es una enfermedad que yo traigo anterior a la incorporación al trabajo. Ahora, si la invalidez se originó por una enfermedad o un accidente de origen laboral o profesional, la pensión de invalidez la paga la ARL, aseguradora de riesgos laborales, a la que esté afiliado el trabajador. Y acá entonces nuevamente tengo un recuento y pilas con esto para todos. Es obligatorio, doctor, es que me afiliaron a Seguridad Social, pero me pagan salud, pensión, pero no me pagan riesgos laborales, supuestamente porque tengo un trabajo de oficina. Y aquí tenemos que hacer un llamado de atención. El hecho de que yo tenga un trabajo que quizás tenga menos grado de posibilidad a tener un accidente de trabajo, no indica que no debo pagar un riesgo laboral. Es decir, que independientemente del tipo de trabajo se paga la ARL, pero dependiendo del trabajo se cancela más o se cancela menos. Es decir, nosotros, por ejemplo, como docentes universitarios, cancelamos al mes 5.000, 8.000 pesos de ARL, pero un minero, ¿sí?, una persona que trabaja en alturas, debe cancelar un monto superior, claro, porque su profesión indica que hay una alta posibilidad de sufrir un accidente laboral. Pero en la conclusión, para todos, es indispensable que estemos pagando salud, pensión y ARL, aseguradora de riesgos laborales. Entonces, ¿quién paga la pensión? Ya sabemos que si es de origen común, la paga el fondo de pensiones al que estemos afiliados. Colpensiones, si es en tema público, o fondo privado, cualquiera de los fondos privados, Positivo y demás
que existen en Colombia. Si la invalidez es de origen laboral o un accidente de trabajo de origen laboral, la debe pagar la ARL. Ahora, pensión invalidez por riesgo común. ¿Listo? Pensión de invalidez por riesgo común. Es decir, la que ya traemos nosotros, ¿no? La enfermedad que ya viene con nosotros. O un accidente que ocurrió, por ejemplo, en nuestra casa. ¿Ok? Un accidente que ocurrió en nuestra casa es catalogado como una enfermedad o un accidente de origen común. Y esta enfermedad está regulada por la Ley 100 del 93, que es una ley muy importante para que todos tengan en cuenta, Ley 100 del 93, y como se indicó, está a cargo del fondo de pensiones, ya sea convenciones o ya sea, digamos, los fondos de pensión a los que ustedes estén afiliados. Específicamente el artículo 38 de la Ley 100 señala que la pensión de invalidez se causa cuando el trabajador o afiliado pierda el 50% o más de su capacidad laboral. Doctor, pero una pregunta, si yo pierdo el 60%, ¿tengo la misma pensión que la persona que tiene la pérdida del 50%? La respuesta es no, y ya llegaremos a los montos determinados. Es decir, que dependiendo del monto o de la pérdida de la capacidad laboral, se establecen unos porcentajes efectivamente para poder determinar cuál es el monto y cómo vamos a liquidar tu pensión. Pero es un requisito obligatorio, según el artículo 38 de la Ley 100 del 93, que la persona pierda al menos el 50% de la capacidad laboral. ¿Por qué no el 49%? Realmente es una exigencia del legislador. Pudo haber sido el 60%, pudo haber sido el 40%. Es decir, quien creó la normatividad estableció que en ese 50% y lastimosamente los colombianos estamos sometidos al imperio de la ley y debemos cubrirla porque es un requisito, digamos, objetivo, es decir, lo que está en la norma, ¿vale? Ahora, ¿qué requisitos se tienen para obtener la pensión de invalidez por riesgo común? Y aquí volvemos nuevamente a la Ley 100 del 93 y establece lo siguiente. Primero, tener reconocida la pérdida de la capacidad laboral de un 50% o superior al 50%. Es decir, que exista un reconocimiento, es decir, no es que yo considero que mi enfermedad, mi riesgo y demás, mi accidente común, me ha dejado totalmente, digamos, imposibilitado. Hace un tiempo me consultaba en una fábrica de calzado, un trabajador va en su moto, tiene un accidente y, digamos, queda con una disminución en su mano derecha en 3 dedos. Y esta persona decía, bueno, ya yo creo que me tienen que pensionar por invalidez. Y yo le decía, bueno, vamos a ir a revisar en la ARL correspondiente que te hagan la calificación provisional o vamos directamente a la entidad departamental y posteriormente nacional para que verifique la pérdida de la capacidad laboral y determine cuál es la pérdida de la capacidad laboral. Es decir, debe existir una entidad que certifique cuál es tu pérdida de la capacidad laboral. Es decir, ese es el primer requisito para obtener la pensión de invalidez por riesgo común. Ahora, segundo requisito, pilas con esto. Se requiere haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez. Doctor, venga, yo vengo cotizando desde el año 2000 hasta el año 2016, pero el accidente lo tuve en el año 2022. Del 2016 al 2022 no he cotizado. ¿Puedo solicitar la pensión? La respuesta es no. Objetivamente, lo que nos pide la ley es que al menos hayamos cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Es decir, 2020, revisamos 2022, 2021, 2020, esos últimos 3 años, y ahí verificamos que al menos se tengan 50 semanas cotizadas. Es un requisito objetivo. Entonces ya llevamos 2 requisitos. Primero, que se tenga un 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Segundo, que se tengan 50 semanas cotizadas directamente. Tercero o tercera requisito. Los menores de 20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inminentemente anterior al hecho causante de su invalidez. Pero doctor, es injusto, ¿no? Porque una persona mayor tiene que cotizar un poco más. La respuesta es porque alguien de 20 años, quizás su vida laboral ha sido mucho más corta, ha tenido menos semanas de cotización y por esa razón la ley 100 lo que establece es que sean 26 semanas y no 50 semanas. Y la última, cuando el afiliado haya cotizado
por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. Nuevamente volvemos al caso, doctor, yo coticé desde el año de 1995 hasta el año 2019, pero estos últimos 3 o 4 años no he cotizado. Ah, perfecto. O he cotizado nada más 30 semanas, no he podido trabajar constantemente, no encuentro trabajo y demás. Y ahora verificamos que haya tenido el 55% de las semanas mínimas requeridas para poder acceder a la pensión de vejez, no la invalidez, la vejez que se obtiene con tiempo, ¿cierto? Con tiempo, con semanas cotizadas y con años, ¿ok? Entonces, es importante verificar eso. Esos son los 4 requisitos objetivos que nos pide la norma, ley 100 del 93, repito, para poder determinar que existe una pensión de invalidez por riesgo común. Ahora, ¿cómo determinamos el monto o el valor de la pensión de invalidez por riesgo común? Y aquí viene lo complicado de entender el artículo 40 de la ley 100 del 93. No se preocupen, lo voy a leer rápidamente, pero ya se los explico un poquitico más digerido. Es complicado. Dice así: para poder determinar cuál es el porcentaje del monto del valor de la pensión de invalidez, se dice que el 45% del ingreso base de liquidación más el 1.5 de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. El 54% de ingreso de base de liquidación más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización acreditadas con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización, cuando la disminución de capacidad sea igual o superior al 66%. Y dice también el artículo: la pensión de invalidez no podrá ser superior al 75% de ingreso de base de liquidación. Esto es un acertijo, no es complicado de entender. Es más, cuando uno en primer lugar como abogado lee este artículo, entra uno como en dificultad, y ya hice esta tablita muy sencilla para explicarle de forma rápida para que entendamos todos, ¿vale? De 50 hasta 500 semanas y la pérdida de capacidad laboral está entre el 50% al 65.9% de la capacidad laboral, lo que les van a otorgar de pensión es el 45%. ¿Ok? Pero si las de 50 semanas hasta 500 semanas y la pérdida de la capacidad laboral es superior a ese 65.9, es decir, mayor al 66% de la capacidad laboral, nos van a dar la pensión sobre el 54%. Pero miren algo muy interesante acá, que hasta la semana 800 no se modifica el 54% de la pérdida de la capacidad laboral mayor al 66%. No cambia. En cambio, del 50 al 69 sí va variando dependiendo el número correspondiente. Déjenme acá y les voy señalando. ¿Vale? Miren acá, va aumentando dependiendo de las semanas que han sido cotizadas. Pero acá se mantienen en 54% cuando la pérdida sea mayor al 66%. ¿Dónde hay una modificación? ¿O dónde se tiene una modificación correspondiente? Y es que si ustedes empiezan a observar acá, ya empezó a aumentar, pero llegó al 75% cuando la cotización sea por 1.350 semanas. Doctor, pero mire, tiene acá 1.500 y es el mismo 75. Pues resulta y pasa que la pensión de invalidez, independientemente de que la pérdida de la capacidad laboral sea del 75% o sea del 100%, lo máximo que vamos a obtener es el 75%. Es decir, es lo máximo que nos van a dar. De la base de cotización, nos cotizaron por 1.000.000. ¿Cuánto es nuestra pensión? 755.000 pesos. ¿Listo? Vamos a hablar de la liquidación, entonces, para cómo se liquida el tema o cómo se establece la liquidación. Esa liquidación, digamos que tenemos un ingreso base de 2 millones de pesos, ¿listo? Entonces, identificamos el rango.
vamos a suponer que la persona tiene 900 semanas cotizadas y un porcentaje de invalidez del 60%. Entonces encontramos que les corresponde, según la tabla, el 57%. 900 semanas cotizadas, está dentro del 60, le corresponde el 57%. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 2 millones de pesos por 57% igual a 1.140.000 pesos. Ese 1.140.000 pesos es la pensión de invalidez. Es el porcentaje que te corresponde. Hombre, doctor, pero es injusto. ¿Cómo así que yo voy a quedar pensionado con menos de lo que venía ganando? La verdad es que es cierto, pero es la forma en la que el sistema se sostiene para poder garantizar las pensiones de invalidez correspondientes. Porque recordemos que las pensiones de vejez pues se mantienen dependiendo del tiempo que venimos cotizando. En cambio, la invalidez es una pensión excepcional, ¿sí? Extraordinaria, producto de una actuación o que generó pues un accidente adicional. Entonces, así se trabaja, ¿ok? Yo sé que frente a esto tendrán muchas preguntas, pero con muchísimo gusto les puedo compartir más adelante esta tablita para que tengan de forma más clara, ¿listo? Traté de resumirles el artículo con esta tabla para que tengan una orientación de cómo se establece el monto económico de la pensión. Y ya liquidamos sobre 2 millones. Ahora pasemos a la pensión de invalidez por riesgos laborales o profesionales. ¿Listo? Y la pensión de invalidez por riesgos laborales en ocasión de un accidente de trabajo o una enfermedad de origen profesional, la regula la ley 776 del año 2002. Y esa pensión es pagada por la ARL a la que está afiliada la persona o el trabajador. Y aquí hago un pequeño paréntesis y le cuento una historia para que me entiendan de forma, va a hacerme entender de forma mucho más clara. En una ciudad, un trabajador, 10 de la mañana, trabajaba en Invías, era la persona que se encargaba de ejercer, digamos, la guadaña, era quien hacía limpieza de las carreteras. 10 de la mañana estaba ejerciendo sus funciones y por una vía se metió un vehículo desde la frontera con la intención de pasar contrabando. Unos policías detienen el camión, hay como un forcejeo entre ellos, desenfundan el arma, hacen un disparo de advertencia, con la mala fortuna de que esos disparos de advertencia dan directamente en el trabajador de Invías que estaba haciendo con la guadaña la limpieza de la carretera, y lo que hace es una pérdida, un impacto en los brazos, lo que generó pues que él perdiera total movilidad de sus dos brazos y de ciertas condiciones. Ese trabajador fue revisado por la ARL correspondiente. ¿Por qué por la ARL? Porque estaba cumpliendo labores laborales. Si el trabajador o si esta persona va pasando por ahí en un horario no laboral y sucede la misma situación, ya la enfermedad no es por un accidente laboral, sino es por un accidente de origen común. Es decir, que ¿en qué consiste o cómo determinamos que es un accidente laboral? Dependientemente cuál sea la actuación, porque miren acá que es una actuación totalmente aislada a las funciones propias del trabajador, pero fue durante las funciones del trabajo. Como es dentro de las funciones del trabajo, es catalogada como un accidente profesional o un accidente laboral. Y quien debe responder es la ARL, no el fondo de pensión. Entonces, con este ejemplo quería demostrarles a ustedes o de pronto hacerme entender un poco mejor cuándo se determina que existe una pensión de invalidez por riesgo común o por riesgo laboral. Riesgo común, todo por fuera del trabajo. Riesgo laboral, todo dentro del trabajo, del horario del trabajo, independientemente de cuál sea la actuación o el hecho causal que me generó a mí el daño o me generó a mí el accidente. ¿Ok? Perfecto. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Al igual que la pensión de invalidez por riesgo común, en este caso se requiere que el afiliado haya perdido igual el 50% o más de su capacidad laboral. No el 49, no el 48. Yo sé que muchos tendrán la pregunta en este momento, bueno, y entonces si perdimos el 48 y el 49, y respondería una profesora mía, amiga mía, me diría, ya llegaremos allá, ¿listo? Ya vamos a llegar allá. Pero a lo contrario que exige la pensión de validez por riesgo común, en la pensión de riesgos laborales no se exige un mínimo de semanas cotizadas, sino que el riesgo se asegura desde que el trabajador es afiliado formalmente. Es decir, ¿cuáles son los requisitos? 2, tener una invalidez superior al 50% y estar afiliado a la ARL. O sea, es decir, que es mucho más garantista. ¿Por qué?
porque está dentro de una actividad y se sigue dentro del riesgo que asegura el empleador cuando te vincula a ti como trabajador. No requiere semanas cotizadas, no requiere un monto determinado, simplemente requiere que estés con una invalidez del 50% o más y estar afiliado a una ARL. Muy importante. Entonces ahí volvemos al inicio de esta charla. Yo decía, ojo, exijan estar afiliados, porque lo primero que uno hace cuando está trabajando es mirar salud y pensión. Uy, ya tengo toda la seguridad social, pero no mira cuál es la aseguradora de riesgos laborales que tenemos. Es más, muchas entidades no pagan la aseguradora de riesgos laborales, la evita por un tema económico. Si tenemos malos empleadores, en algunos casos tenemos excelentes empleadores, pero también tenemos muy malos empleadores que tienen una mala costumbre. Y eso es, digamos, perjudicial para nosotros como trabajadores. Entonces es importante entonces tener dos requisitos para pensión de validez por riesgos laborales. Dos requisitos: invalidez superior al 50% y estar afiliado a una ARL. ¿Quién entonces asume esa pensión? La ARL. Ahora, resulta y pasa que el trabajador o el empleador no lo afilió a la ARL. ¿Será que no podemos estar pensionados por una enfermedad laboral? La respuesta es, claro que sí podemos estar. ¿Pero quién responde? Responde el empleador con su patrimonio. Ah, estamos asegurados. Sí, pero si, digamos, el empleador no tiene un gran patrimonio, ¿cómo hará para cubrirlo? Ese es el tema importante. Por eso es importante obligar o solicitar, más que obligar, solicitarle y exigirle a nuestro empleador que nos asegure a un fondo, a una ARL, porque es más seguro quien tenga el factor económico para cancelar. En dado caso de que no lo haga, pues quien responde obligatoriamente es el empleador, pero ese empleador pues puede declararse en ley de insolvencia y demás. Entonces la recomendación desde ya es que se haga por una ARL, ¿vale? Monto o valor de la pensión de invalidez de origen laboral o de origen profesional. Miren que acá cambia un poquitico el tema. El grado de invalidez está entre el 50 y 66%, el monto de pensión es del 60%. El grado de invalidez es superior al 60%, el monto es hasta el 75%, es decir, lo máximo siempre hasta el 75%, a menos de que requiera auxilio de terceros, ahí se otorga el 100%, el 90%, perdón. El 90% de la pensión es lo máximo que se puede otorgar, ¿vale? Nunca se otorga el 100%. Pero acá cambia el tema. Si ven que no va aumentando dependiendo de si está en el 51, 52, 53, como en la de origen común, sino que si está dentro del 50, 66%, vas a recibir el 60% de la pensión. Si estás superior al 66%, 67%, recibes el 75%. Y si requieres un auxilio de tercero, es decir, que un cuidador esté, recibes un 15% adicional, es decir, el 90% total es el monto que te van a entregar. Desde acá tenemos una pregunta y es, ¿desde cuándo se paga la pensión por invalidez en nuestro país? Y la respuesta, cualquiera que sea, ya sea de origen común o de origen profesional, se pagará de forma retroactiva, es decir, desde la fecha que se produzca el estado, desde la fecha que se estructuró la invalidez, no desde la fecha que fue calificada o reconocida. Por ejemplo, si el accidente fue el 10 de febrero y la invalidez fue calificada el 22 de julio del 2022, la pensión de invalidez se reconoce y se paga desde el 10 de febrero. Es decir, debe obligatoriamente ser retroactiva, debe devolverse, debe cancelar todos esos meses porque ya se originó un hecho dañino que debe ser debidamente reparado o indemnizado o cubierto por la pensión de invalidez. ¿Perfecto? Ahora nace una pregunta adicional. ¿Qué pasa si el porcentaje de invalidez no alcanza para obtener la pensión de invalidez? Y aquí es donde usted decía, bueno, ¿qué pasa si yo tengo el 49%? ¿Qué pasa si yo tengo el 45%? Entonces, si el trabajador se accidenta y queda inválido, pero solo le califican el 45% y no lo van a pensionar porque es un requisito mínimo, ¿tener cuánto? El 50%. Pero ni el fondo de pensiones ni la ARL reconocerá la pensión, pero lo que sí va a reconocer es una indemnización por pérdida de la capacidad laboral. Ah, ok.
No nos va a pagar la pensión, pero nos va a indemnizar por una pérdida de la capacidad laboral. Pregunta, abogado, ¿será que entonces con esa indemnización ya mi trabajador, mi empleador me puede despedir? La respuesta es no, no me puede despedir. Si estoy incapacitado para hacer una función que venía ejerciendo porque tenga de pronto un desempeño físico que ya no puedo hacer, lo que debe hacer el empleador es, ojo con esto, debe obligatoriamente reubicarte en una labor administrativa o en una labor propia en la que tus condiciones físicas te permitan seguir trabajando. De resto, sería un despido injustificado y tendrá que pagar todos los elementos de un despido injustificado correspondiente. Pero, doctor, es que realmente yo o esta persona, si ustedes son empleadores, no puede ejercer sus funciones. ¿Cómo hago entonces para poderlo despedir con justa causa? Obligatoriamente debes ir al inspector de trabajo o al Ministerio de Trabajo para que te otorguen un permiso para poder despedir al trabajador. De resto no puedes despedir. Tienes que reubicarlo. Entonces, conclusión frente a esto. ¿Qué pasa si el porcentaje de validez no alcanza para obtener la pensión? Es decir, si tenemos del 49% de la pérdida de la capacidad laboral hacia abajo, nos deben indemnizar y nos deben reubicar a una eh, obligación, una condición propia que se adecua a nuestras condiciones físicas y demás. Ahora, ¿qué pasa si el empleador incurrió en mora en el pago de las cotizaciones o aportes? Entonces, supongamos que el empleador estaba en mora en el pago de los aportes de seguridad social cuando ocurrió el accidente laboral o la enfermedad que dejó inválido al trabajador. La pregunta es, ¿se pierde la pensión? ¿Quién responde? Y acá es un tema muy importante, porque depende de una reclamación judicial a la pensión de invalidez, tenga éxito o no. Lo primero que se debe precisar es que el trabajador no tiene ninguna obligación ni responsabilidad respecto al tema. Es decir, no le compete al tema. La obligación es de los empleadores, de los fondos de pensión o de la ARL. Entonces, ¿el empleador tiene la obligación de pagar los aportes? Sí. ¿El administrador de pensiones y riesgos laborales tiene la obligación de cobrar los aportes? Sí. Es decir, esos son netamente obligaciones de estas entidades, tanto del empleador como de las administradoras de pensiones y de riesgos laborales. ¿Se pierde la pensión? No. Si se presenta mora en los aportes es porque uno de ellos o ambos no cumplieron con la obligación, ya sea pagar o ya sea cobrar esos aportes. Y como consecuencia de ese incumplimiento no la debe soportar el trabajador, independientemente que estemos en mora, las personas, la ARL, el fondo de pensiones o el empleador deben responder de forma solidaria frente a esa persona, ¿cierto? Que generamos o que generamos una afectación que no recae en el trabajador, pero sí recae en el empleador. Reitero, ¿qué pasa si el empleador incurre en mora? Frente al trabajador no pasa absolutamente nada. Es decir, no es una obligación del trabajador. El trabajador se presume de buena fe que su empleador y que el fondo de pensiones o la ARL está cumpliendo con todas las obligaciones. No, no es un monto que se le pueda atribuir a él, no es una condición obligatoria, no es una necesidad obligatoria. Entonces, es importante tener en cuenta que no nos obligan a tener nosotros que estar pendientes si nuestro empleador no está cotizando el ARL, es una obligación propiamente de él. Ahora, viene un tema muy interesante. Sé que voy un poquito rápido, pero es para poder alcanzar a abarcar todo el tema porque es un tema bastante amplio. ¿Qué pasa si la pensión de invalidez cuando el trabajador no fue afiliado a la seguridad social? Y entonces esta práctica, digamos que mucha gente dice que es casi imposible que suceda, pero sucede. ¿Por qué? Porque solo las empresas grandes responden por una pensión de este tipo. Y acá viene un tema muy importante. Cuando no está afiliado a la seguridad social o no está afiliado al trabajador a la seguridad social, el empleador tendría que asumir el pago de la pensión de invalidez si no afilió a sus trabajadores al sistema de seguridad social. Pero acá volvemos con un tema incomplicado, y es que un trabajador, digamos, de una microempresa o mediana empresa habitualmente no tiene la capacidad económica de seguir pagando la pensión de sus trabajadores. Es una práctica muy completa. En más, lo que les manifestaba, puede declararse en ley de insolvencia. De pronto una empresa grande, sí, pero esas empresas grandes se cuidan, digamos, de esas prácticas.
La conclusión o el tema es, en dado caso, siempre solicitan a su empleador de mediana o mayor empresa o microempresa que los afilie a los fondos o que pague la seguridad social de forma correspondiente por la base de la liquidación que ustedes estén ganando. Si ganan 1.000.000 por 1.000.000, si ganan 2.000.000 por 2.000.000, si ganan 3.000.000 por 3.000.000, pero deben estar afiliados a todo el sistema de seguridad social, que no solamente incluye salud y pensión, sino también ARL, porque la pensión que pagamos es para la pensión de vejez, no la pensión de invalidez. Ojo con esto porque es muy importante tenerlo muy presente. Con esto, muchachos, doctores, señoritas, para todos los que están acá en esta charla, hay una pregunta que nace muy importante y es, ¿se puede tener pensión de invalidez y de vejez al tiempo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estas dos vienen o provienen de sistemas totalmente diferentes, es decir, de fondos diferentes. Ya vimos que la pensión de invalidez proviene de una ARL por temas laborales o proviene de una entidad de pensiones, ¿cierto? De determinada. Y la de vejez proviene ¿de dónde? Del fondo de pensiones que habitualmente venimos generando. Entonces no pueden ser excluyentes, simplemente que la determinación o cómo se dan o cómo se liquidan es de forma diferente. Pero frente a la pensión de si se puede tener pensión de invalidez y de vejez al tiempo, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero vamos a profundizar rápidamente en esto. Estas dos son compatibles y esto lo establece por ahí el numeral J de la ley 13, de la ley 100 del 93, artículo 13, literal J, dice que ningún, digamos, afiliado podrá recibir doble pensión, pero sin embargo, más adelante señala que habrá pensiones otorgadas por régimen común y régimen provisionales originados en el mismo evento. Entonces ahí ya nos da la posibilidad de que si tenemos una enfermedad o una pensión de vejez determinada o acreditada, podemos pedir una pensión de invalidez por régimen laboral. Entonces son totalmente diferentes, son excluyentes y pueden pedirse las dos determinadas, pero pues es muy complicado o hay que saber, digamos, hacer el trámite correspondiente para que nos las otorguen. Habitualmente, pues las entidades la quieren negar y las quieren negar, pues por ustedes saben que es por un tema económico, pero pues digamos que frente a la pregunta de ¿se puede tener pensión de vejez invalidez al tiempo? La respuesta es sí, es permitido en Colombia. Ahora, ¿qué es la pensión de sobrevivencia o de sobreviviente? Esta pensión es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Esta pensión se da normalmente para el cónyuge o la familia de la persona que falleció y que tenía una pensión. Supongamos, José Pérez tiene esposa y tiene 2 hijos, fallezco, ¿cierto? Estoy pensionado, ellos pueden solicitar la pensión de sobrevivencia, sobreviviente, es decir, a ellos se les puede acreditar la pensión si cumplen los requisitos. Efectivamente, a mi esposa se la pueden acreditar, a mis hijos si hay la necesidad de acreditación, es decir, si son menores de edad o tienen menos de 25 años y siguen estudiando. Entonces, la pensión de sobrevivencia o de sobreviviente se da cuando ya yo tengo una pensión, digamos, por ejemplo, por invalidez o una pensión por vejez y fallezco, ¿se le puede otorgar a la persona de mi núcleo familiar? La respuesta es sí. También puede ser otorgada para padre y madre si no tengo esposa ni hijos. Pilas con esto porque es muy importante y muchas personas tienden a perder la pensión de sobrevivencia o de sobreviviente porque piensan, no tengo esposa, no tengo hijos, o no tuvo esposa, no tengo hijos, pero quedó mamá y papá, y no se solicita la pensión de sobreviviente. ¿Perfecto? Con esto más o menos traté de hacer un recuento un poco rápido, pero el tiempo, 45 minutos para hablar de un tema tan amplio, se me hace un poco corto. Espero que hasta el momento haya quedado claro muchos puntos importantes. Voy a abrir el espacio de preguntas y con esto pues les agradezco a todos la disposición y la escucha. A usted, doctor, muchísimas gracias realmente por la presentación, por todo lo que nos compartió, por el conocimiento. De verdad que esta charla hace muchísimo tiempo que la estábamos esperando. Le cuento aquí entre nos. Bueno, también les quiero contar que en estos momentos tenemos una acogida en redes sociales muy grandes. En este momento tenemos 75 personas conectadas aquí en Zoom y en Facebook Live tenemos 208 personas alcanzadas. Así que eso nos encanta porque quiere decir que la información está llegando a muchísimas personas que realmente lo necesitan. Entonces, doctor José Fernando, vamos a iniciar con unas preguntas que tenemos aquí.
Iniciamos. Miguel Machuca nos pregunta, yo trabajé unos años por prestación de servicios, nunca coticé a pensión, soy discapacitado, ¿tengo algún beneficio de pensión? Muy buena pregunta y aquí es un tema muy importante para diferenciar o diferentes elementos que tenemos. Hay dos tipos de contratos. Los contratos de prestación de servicios son contratos civiles, no son contratos laborales. Y pilas con esto para nuestro querido, la persona que pregunta, porque es una pregunta muy importante. ¿Puedo acceder a la pensión? La respuesta es sí. Si yo vengo cotizando como independiente, es decir, si tú cotizas como independiente, puedes acceder a la pensión sin lugar a dudas, ¿listo? Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo soy independiente y no vengo cotizando en los últimos 3 años, tal cual lo exige la norma, ¿cierto? Mínimo unas 50 semanas, pues evidentemente no podría acceder a la pensión porque ya perdí los requisitos correspondientes, es decir, un requisito objetivo que nos exige la norma. Pero entonces hay que diferenciar. Los contratos de prestación de servicios tienen un elemento y el elemento es que son civiles, es decir, que obligan a ti como trabajador o como prestador de un servicio porque no eres trabajador a No. cubrir tú propiamente con tus gastos, es decir, con tus honorarios, eh, tu independencia y pagar salud, pensión y ARL si es correspondiente, es decir, cotizas como independiente. Pero acá es un tema muy importante y ojo con esto. Muchas veces sucede en nuestro país, y esto es habitual, muy habitual, que una persona presta un servicio personal. Uno, recibe una remuneración. Dos, y adicionalmente pilas con esto, el empleador nos dice, nos subordina, nos da órdenes, nos dice cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que efectuarlo. Es decir, cumple con 3 requisitos, a pesar de que nos hizo firmar un contrato de prestación de servicios. La pregunta es, ¿qué hacer? Mis queridos oyentes, ahí existe algo que se llama contrato realidad, es decir, podemos demandar a ese empleador para que nos vincule y sea él quien deba pagar todos los elementos de seguridad social, pensión y emolumentos correspondientes. Entonces, para nuestro oyente, para que, digamos, tenga el elemento. Uno, frente a la pregunta de si has cotizado durante todo este tiempo y tienes cotizaciones durante los últimos 3 años y eres discapacitado, ¿puedes solicitar la pensión? La respuesta es sí, si has cotizado como independiente. Ahora, si trabajaste siempre por contrato de prestación de servicios, pero cumple los requisitos de un contrato laboral, puedes demandar a tu empleador con la intención de que te determinen que existe un contrato laboral y hay un vínculo laboral. Porque si tienes un contrato civil, no tienes un vínculo laboral, tienes un vínculo prestacional. ¿Listo? Perfecto, doctor. La información es mucha, así que por favor tomémoslo con calma y de todas formas cualquier inquietud, nosotros a través de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular estaremos muy pendientes para recepcionar de pronto esas contrapreguntas que ustedes tengan para a su vez enviárselas al doctor José Fernando y así nosotros le podemos ir dando como ese acompañamiento y ese seguimiento a cada caso en específico. Doctor, la siguiente pregunta, esta es muy interesante. Nos pregunta Exxon Farfán, doctor, ¿es tan amable? ¿Me explica cómo se define la fecha de estructuración? Uy, qué buena pregunta Ujú. y a veces tenemos un error, ¿no? La fecha de estructuración es en el momento donde generamos la conducta, es decir, si yo tuve un accidente laboral el 10 de febrero del 2022, ese momento es en donde se estructura la fecha la pérdida de mi capacidad laboral. Ahora, es diferente en la fecha de reconocimiento, porque hay que pasar por un procedimiento para poder que nos reconozcan esa invalidez. Yo tuve un accidente laboral el 10 de febrero, ese día hay una estructuración de una pérdida de la capacidad laboral. Puede que el reconocimiento sea dentro de 6 meses, pero la estructuración fue el 10 de febrero. Es decir, ahí sí se determina en el día, en la hora en la cual tú sufriste el accidente laboral, ya sea de origen común o de origen laboral. Perfecto, doctor, súper claro. Fecha de estructuración, día en el cual ocurre el hecho, el accidente. Y ya, ¿cuál fue la palabra que nos dijo? Y la fecha de reconocimiento Del es cuando reconocimiento. la entidad ya nos reconoce por un auto administrativo que fuimos reconocidos. Ojo, porque el hecho de que yo tenga la estructuración en febrero y el reconocimiento en julio no quiere decir que perdí esos 4 meses. Recordemos que la pensión es retroactiva, es decir, vuelve desde febrero y nos debe cubrir esos meses correspondientes, ¿vale? Listo, perfecto, perfecta esa aclaración. Nos pregunta Cristian López, por favor, ¿podría dar más información sobre cómo acceder a la pensión especial de vejez para padre o madre de hijo discapacitado? En mi caso, mi hijo tiene distrofia muscular con pérdida de la capacidad laboral del 83%.
Yo tuve que retirarme de laborar para dedicarme a sus cuidados. Tengo 1.300 semanas de cotización. Bueno, este caso es muy particular y tenemos un tema muy interesante. A mí me parece genial esa pregunta, pero requiere una profundización enorme por varios puntos. Resulta y pasa que hay una ley del cuidador que no ha salido todavía, es decir, que no se ha promulgado aún. Está en debates en el Senado y en la Cámara de Representantes y en el Congreso, pero a día de hoy no se ha sancionado. Esa ley del cuidador sí busca unas garantías propias, pero tu caso es muy particular porque vienes cotizando 1.300 semanas. Necesito saber cuál es tu edad de cotización, cómo venías cotizando, si es un fondo privado o un fondo público con pensiones, y deberíamos verificar esos elementos. Ahora, el hecho de ser cuidador de mi hijo no me determina o todavía no es una condición legal en la cual yo pueda acceder a la pensión correspondiente. Entonces, es un tema muy complicado, poca jurisprudencia al respecto. Habitualmente lo que se hace en materia nosotros de abogados es iniciar acción de tutela correspondiente para estos beneficios, pero es muy complicado. La pregunta o la respuesta que te tengo que dar lastimosamente es muy corta porque todavía no tenemos las bases, herramientas jurídicas para determinar el hecho de que yo sea cuidador me den unas garantías. Pero con tu caso particular, al tener 1.300 semanas, se puede hacer una revisión, ya sea por una devolución de saldos, de los saldos que tú has cotizado. Entonces, tendríamos que mirar el caso particular, consultar cómo está determinado, cuánto, hasta qué año, digamos, cotizaste, porque lo que podemos solicitar no es pensión, pero de pronto se podría solicitar la devolución de saldos correspondientes. Ok, doctor José Fernando, en este momento digamos, es preciso comentarle lo siguiente. Hay muchas preguntas así de este tipo en la cual nuestros participantes nos plantean un caso muy específico. Entonces, quisimos darle a conocer esta como para que las demás personas se vayan con la idea de que, claro, como usted lo dijo, son casos muy especiales en los cuales hay que entrar al detalle, verificar, analizar para ver cómo se pueden resolver. Pero entonces, como le dije anteriormente, podemos esas preguntitas que están ahí muy concretas, reseccionarlas y con el doctor José Fernando pues las podemos ir dándoles pues una solución o guiando a las personas. La siguiente pregunta, doctor, es, Ay, se nos fue. Ya, un momento le aviso, por favor. No te preocupes. Voy a leer una pregunta que tengo acá y para de pronto mientras que volvemos acá para ir agilizando algunas preguntitas interesantes que alcanzo a tener por aquí notaditas. Vi una interesante que se me perdió. Dice acá, yo tengo una pensión de invalidez mayor al 66% desde el 2014. Quisiera saber, ante la posibilidad o oportunidad de ofrecer servicios profesionales online, ¿puedo ser contratada nuevamente sin perder la pensión? La respuesta es sí. La pensión no la puedes perder por ciertos elementos. Lo que pasa es que cuando ya uno está pensionado, lo que significa es que simplemente vas a pagar, no pagas salud, no pagas pensión, perdón, pero pagas salud. Pagas salud por el valor del contrato que tengas, pero no pagas pensión porque ya estás pensionado. Si no puedes obtener nuevamente otra pensión, pero tienes que seguir cotizando seguridad social, simplemente te van a cobrar la salud. Pero puede ser contratada, la respuesta es sí, sin ningún inconveniente. Eso fue para nuestra querida Adriana Arboleda. Dice acá, Aida Camargo Castro. Buenas tardes, teniendo una enfermedad huérfana, ¿qué requisitos se debe tener para la pensión con el 50% de la capacidad laboral? Mira, lastimosamente cualquier tipo de situación debe ser acreditada por la ARL para poder determinar
que existe una pensión de invalidez, entonces debes hacer todo el procedimiento igual y que te califiquen la pérdida de la capacidad laboral. Es decir, es un requisito obligatorio que te califiquen la pérdida de la capacidad laboral, porque sin ese requisito, es decir, sin una entidad que certifique que has perdido el 50%, no puede ser acreditada. Voy Bueno, adelantando algunas preguntas, mi querida Alejandra. sí, doctor. José Fernando, qué pena, pero bueno, yo creo que todos entendemos que por todo este tema de virtualidad, las cosas se pueden salir de las manos. No te preocupes. Yo me perdí, me fui, pero bueno, doctor, tenemos aquí otra preguntita. Bueno, vamos a ver si de pronto fue esta que ya la respondió. En caso de ser declarado, nos preguntan María Alejandra Chiquillo, en caso de ser declarado insubsistente del cargo por un concurso de méritos, una persona con discapacidad en cargo administrativo nombrado provisionalmente, ¿qué se debe hacer? Bueno, digamos que esta pregunta, Sí, mm, eso es un tema de laboral administrativo un sí, poquitico más ujú, complicado. Puedes iniciar un proceso de nulidad y restablecimiento de derechos en materia administrativa, pero es un caso netamente de laboral administrativo y digamos que nos saldríamos un poquitico del enfoque en el que estamos y digamos no es la idea del día de hoy. sí, totalmente, doctor. Bueno, pues, doctor José Fernando, como le dije, tenemos muchas otras preguntitas realmente de casos muy puntuales. Y sí sería muy importante poderlas reseccionar para poderles dar o guiar a nuestros pacientes, sus familias y cuidadores, porque como le dije al inicio, esta es una charla que realmente la estábamos esperando. Y sé que quedan muchísimas dudas, pero por favor nuestros participantes no se preocupen, les vamos a hacer un seguimiento. Y doctor José Fernando, digamos que, ¿qué le podemos decir en este caso a los pacientes para que puedan acceder a una ayuda de pronto inmediata, una ayuda gratuita, también en toda asesoría, en todo este tema de asesoría? Mira, lastimosamente nuestra empresa lleva algunos casos particulares y brindamos asesoría muy esporádicamente de forma gratuita, pero digamos se elige el cliente o se elige la persona muy excepcionalmente. Una, dos, tres personas, que ustedes saben que como empresa tenemos ciertas limitaciones, pero lo que les puedo, digamos, tratar de colaborar y generar algún tipo de convenio, ya sea para la fundación y demás. En este momento soy profesor de algunas universidades, tengo relación íntima con los consultorios jurídicos, entonces lo que podría generar de pronto ahí con los estudiantes que tengo vinculados y con los docentes que tengo vinculados es que recepcionemos esas preguntas y podamos, digamos, brindar la asesoría totalmente gratuitas, pero ya no directamente con la empresa, porque con la empresa yo puedo con mucho gusto brindarles algunas de las respuestas sin lugar a dudas, pero con las universidades para mí me queda un poco más sencillo trabajarlo por el gran número de preguntas que veo acá, entonces podríamos trabajarlo directamente con alguna universidad para que demos respuesta a cada uno, trataré de pronto de que se haga de forma virtual, para que no tengan, digamos, temas de desplazamiento, asignar a algunos estudiantes, asignar a algunos profesores, para que ellos también los colaboren en darles respuesta y darles a menos esa asesoría inicial que es importante para uno tener, digamos, unas bases de qué hacer y qué no hacer en ciertos procesos. Sí, doctor, no, perfecto. Este tema del consultorio jurídico nos parece súper interesante. Entonces, por favor, las personas que estén interesadas en adquirir de pronto esta información y demás, nos pueden escribir, como saben, al correo electrónico de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Bueno, doctor José Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Le deseamos muchísimos éxitos. Esperamos vernos pronto porque sí sería muy bueno poder hacer otra charla de este tipo para poder seguir despejando las dudas de nuestros participantes. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Les enviamos un fuerte abrazo y recuerden que siempre se debe celebrar la vida. Adiós y nos veremos pronto. Muchas gracias a todos. Feliz día.